Feliz martes, le saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y tenemos un día de primera alerta del tiempo para el miércoles por esas condiciones invernales que se esperan en sectores del norte, pero se extiende hasta el jueves porque luego de este sistema vamos a estar recibiendo ese aire ártico y el jueves en la mañana vamos a tener esa sensación térmica de tan solo un dígito en gran parte de nuestra área de cobertura. También tenemos esa advertencia por condiciones invernales que entrará en efecto desde las 9 de la noche de hoy hasta el miércoles a las 9 de la mañana, esto para sectores de nuestros condados del norte y el norte de Alabama. Esto incluye condados como Marion, Coleman, Winston, Cherokee, Lamar, así que precaución en esas zonas. Mezcla invernal se espera, hasta 1 pulgada de nieve es posible en las zonas bajo advertencia y también pudiéramos ver una ligera capa de hielo, así que esto pudiera complicar las condiciones del tráfico matutino mañana tempranito. Si viven en esas áreas bajo advertencia, tiene que estar muy atento. Ya luego de las 10 de la noche pudiéramos comenzar a ver algunos chubascos aislados en sectores del oeste, pero luego de la medianoche es cuando vamos a estar viendo ese aumento en la cobertura de lluvia para la mayoría de nosotros, pero vea ya para la 1 de la mañana en sectores del noroeste pudieran estar viendo ya esa mezcla invernal y vea para las horas de la madrugada se torna más activo, la mayoría de nosotros del centro de Alabama bajo esa lluvia fría, pero en sectores del norte, precisamente en donde tenemos esa advertencia invernal, vamos a estar viendo esa precipitación invernal mixta y todavía para mañana tempranito vamos a estar viendo algo de lluvia, pero concentrándose ya para las 9 de la mañana en sectores del sur y hacia horas de la tarde la mayoría de nosotros ya vamos a tener condiciones secas. Importante que siga atento a las actualizaciones en el pronóstico durante el día de hoy. Pero para el resto de lo que sería esta tarde vamos a estar observando condiciones secas, nubosidad en aumento, las temperaturas van a estar llegando al rango de los 50 con un pronóstico de 54 para las 3 de la tarde y no sería sino hasta la noche que entonces vamos a entrar en esas condiciones más activas. Para mañana tempranito nos levantamos con temperaturas mínimas en el rango de los 30 en la mayoría de nuestra zona. Esos altos 20 son posibles para sectores del norte de nuestra área, en donde también vamos a tener esa posibilidad de mezcla invernal. Tempranito mañana, al salir de casa y llevar a los niños a la escuela, necesitamos un abrigo. Vamos a estar cerca de los 36 grados, todavía alrededor de un 30% de posibilidad de lluvia para nosotros. Y vea que en la tarde se va a estar manteniendo bastante frío. Vamos a estar teniendo esas temperaturas mañana en el rango de los bajos 40, aun cuando vaya a recoger a sus niños de la parada del autobús. Ahora bien, más frío se torna para el próximo jueves. Nos vamos a estar levantando con esas temperaturas mínimas en el rango de los 10 y de los 20, pero la sensación térmica va a estar en un solo dígito en la gran mayoría de nuestra área de cobertura. Para Birmingham pudiera estar tan baja como en los 8 grados. Así que prepárese para ese frío intenso el próximo jueves. Vaya preparando ya ese lugar cálido para sus mascotas. Recuerde también proteger sus tuberías y también tener esas plantas cubiertas. Día de primera alerta del tiempo para el miércoles por esas condiciones invernales en el norte, para el jueves por esas condiciones gélidas y sensación térmica de un solo dígito. El jueves la máxima quedándose los 30. Buena noticia es que para el fin de semana suben las temperaturas a los 50 en horas de la tarde y esperamos condiciones secas.